Hola mi gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología. Hoy vamos con un unboxing, una comparación bastante interesante sobre dos equipos. El Apple Watch Ultra, disculpen, el Apple Watch Ultra en este caso es una copia. Muchas personas están mostrando este dispositivo, las reseñas en la página de compra son muy buenas y aquí queremos compararlo y ver si realmente vale la pena por el precio que cuesta. Obviamente su precio es mucho más bajo que el original, pero en este caso compramos la edición que viene con pantalla OLED. O sea, la calidad de pantalla se supone que es casi igual o muy parecida a la del original. Y eso lo vamos a ver en este video. Quédense hasta el final para que vean la comparación. No tenemos el Ultra, el original para compararlo, pero tenemos el Serie 8 que la pantalla es de buena calidad, muy bueno, y la comparación se va a estar guiando por eso, más que todo. En cuanto a la caja, encontramos que la caja del Serie 8 en este caso es alargada, pero el formato estéticamente es muy parecido. Viene con el logo de Apple, la manzanita que dice Watch, a relieve, y estéticamente se ve muy parecido. O sea, realmente los chinos hacen muy buen trabajo en cuanto a copiar estéticamente los productos de Apple en ese sentido. Son muy buenos copiando eso. Entonces vamos a hacer el unboxing de esta cajita para que veamos qué nos trae dentro. A ver si realmente vale la pena gastarse aproximadamente 40, 50 dólares, depende de cómo lo puedan encontrar. Voy a dejar un enlace de el chico, el amigo que se está dedicando a vender estos dispositivos aquí en Chile. Él me lo facilitó para hacer este video y le voy a dejar también el enlace en la descripción de compra para si ustedes quieren comunicarse con la persona, él se los puede facilitar. Vienen muy bien empaquetados con su nylon protector, en este caso. El de Apple, si yo no mal recuerdo, este no venía con ese nylon protector. Venía de otra forma. No me recuerdo muy bien cómo es que venía realmente, pero no vienen, los de Apple no vienen con este nylito protector por temas de ecología y ese tipo de cosas. Aquí viene con un icono como el original de temas de medio ambiente y ese tipo de cositas. O sea, la calidad de la caja, o sea, comparada con la original, es bastante parecida. O sea, es un cartón más que todo. Vamos a ver. Nos encontramos que estéticamente es muy parecido. El original tiene un poquito más de diseño. El original yo no lo tengo en la mano, el original no lo he tenido en la mano. Espero que un día poder tenerlo y poder traerlo al canal y mostrarlo. Ya cuando vengan otras ediciones, ya vamos por el Apple Watch Ultra 2. Pero este está muy bien empaquetado y se asemeja mucho al original. Y viene con la ilustración de unas montañas heladas, que es como las ilustraciones que salen en el video de presentación del Apple Watch Ultra. Y viene con 3 cajas. O sea, viene una con la correa. La correa esta muy típica de los Ultra, la de color naranja. Aquí me imagino que debe estar el dispositivo y el tema de papelería. Aquí en la papelería me imagino que nos encontramos con toda la papelería que simula el Apple Watch Ultra, que le dice las funcionalidades, los botones, la explicación y todo como corresponde con el Apple Watch Ultra. Aquí no encontramos nada de estampado, de eso de la estampilla de la manzanita, no la encontramos en este caso. Hasta ahora, veremos si aparece. Veamos la correa que nos llega. En este caso nos llega la correa negra. Nos llega una correa negra de goma. Es como un silicón. De bastante buena calidad se ve bastante buena calidad. O sea, realmente las personas que tienen Apple Watch, en mi caso también mi Apple Watch, que es original, yo le compro correas de AliExpress. O sea, comprar una correa original de Apple no es como que valga mucho la pena gastarse
el precio que cuesta una correa original, que son 40, 50 dólares, cuando podemos encontrar este tipo de correa, ese tipo de cositas de misceláneas, es mejor comprarlas copia. Entonces vamos a ver qué más nos trae. Aquí no trae mucho más, o sea, una caja bastante grande para una cosa tan chica, pero bueno. Y vamos a ver la cajita. O sea, la calidad, aquí se deja ver la calidad. Aquí así se deja ver ya un poco el tema de... Están un poco sueltas las cosas adentro. Hay que tener un poco de cuidado cuando lo vayamos a sacar. Porque realmente la cajita sí deja un poquito que desear. Pero veamos, al final lo que nos interesa a nosotros no es tanto el empaquetamiento. Claro, crea una expectativa, crea una cosa muy, muy linda a la hora de tú abrir una cosa nueva, un equipo nuevo. Esa expectativa de abrir ese equipo nuevo y que todo venga bien empaquetado, eso es muy típico de Apple y eso es una de las cosas por qué las personas compran tanto los equipos de Apple, por el empaquetamiento y toda esa atmósfera que crea Apple con sus dispositivos. Entonces vamos a ver qué más nos trae aquí. Nos trae el cable con el MagSafe, con el dispositivo para cargarlo. A primera vista, la calidad, yo que tengo el original por aquí, vamos a mostrárselo. Sí, la calidad realmente no llega, o sea, ni se asemeja. Aquí nos encontramos con un plástico completamente. Este dispositivo es completamente plástico. Esta carga inalámbrica. El cable es bastante chico. Se ve bastante chico. Es chino, obviamente, pero yo esperaría que le hubieran metido un poco más de caña al tema de la estética y la calidad de confección de este dispositivo. Porque el original encontramos con aluminio. Nos encontramos con el material de aluminio y el peso es bastante... O sea, en comparación con este es como el doble del peso. Realmente la calidad del cable del original es muchísimo mejor. Pero bueno, estamos hablando de una relación de precio de 50 dólares a 200. O sea, más del triple aproximadamente. Pero para las personas que quieran este tipo de dispositivo y no quieran gastar tanto en un dispositivo así, esperemos que sea una buena opción. Al final, en lo que ellos invirtieron más a la hora de realizar este dispositivo, según yo estuve viendo, es en el propio dispositivo. Entonces vamos a verlo. A primera vista pesa bastante. O sea, tiene un peso bastante... Vamos a ver, el empaquetamiento viene bastante bien empaquetado. Vamos a abrirlo, a ver. Wow. Wow. Está precioso, amigos. Precioso. Este es en color negro. Lo pueden encontrar en color titanio. Lo pueden encontrar en diferentes tipos de color. Este es color negro. Negro, negro. No es un negro azulado, no, es un negro. Está muy lindo. Está precioso, la verdad. La pantalla se ve súper bien. Veamos, esperemos que tenga carga. Aquí también viene con un plástico protector. Se ve muy bien. Este es el original. Le vamos a mostrar la comparación del original en cuanto a la estética. Vamos a ver. Como les dije anteriormente, yo compro a veces este tipo de correas en AliExpress, en Shop, en tiendas, comercios extranjeros chinos, porque realmente gastarse 50 dólares en un original no es que valga mucho la pena. Entonces, este es el copia del Ultra 2 y este es el Serie 8. Entonces nos encontramos con que la pintura es bastante más opaca en este y esta es un poco más brillosa. Este es aluminio y este también es aluminio, semejando el titanio. Recuerden que el Ultra 2 vino con titanio.
así que debería ser un poquito más opaco. Nos encontramos con las bocinas, nos encontramos con un botón de acción, nos encontramos con la corona, con el botón de encendido, micrófono, altavoces, obviamente los sensores, nos encontramos con todo lo que es sensores aquí abajo, que eso también tendríamos que examinarlo un poco más a fondo, el tema de los sensores, si realmente hace todas las mediciones como debería. Y vamos a ver el tema de la pantalla. Vamos a encenderlo, vamos a ver si tiene batería. Ahí encendió, enciende con la manzanita. Nos dice que tenemos que acercar el teléfono para que lo reconozca. Vamos a acercar el teléfono para ver si lo reconoce como un Apple Watch. Ahí está encendiendo. Ahí está encendiendo. Dice 49 milímetros, aluminio, case de cine. Todo el tema de cómo inician los Apple Watch. Muy parecido. Y ahí está su pantalla. Entonces vamos a ver el tema de la pantalla, la resolución, cómo se ve este dispositivo. Así poniéndolo, el brillo es muy bueno. O sea, así a primera vista, el brillo yo les diría que es muy bueno. Los voy a mostrar para que vean cómo se ve el tema del brillo. Aquí tienen, aquí vean cómo se ve el tema del táctil, que es algo muy importante. Se mueve muy bien, o sea, la fluidez es bastante buena. Al tacto, sí, fluye muy bien, fluye bastante bien. Obviamente, no se dejen engañar. El original, van a ver la diferencia. O sea, sí se ve la diferencia si tienen uno al lado del otro. En temas de fluidez, en temas de más complejos ya de conectividad, de utilidades y cosas así. Pero si lo que quieren es un reloj bonito, un reloj que tenga la mayoría de las accesibilidades de los Apple Watch, medir la salud, medirle el corazón a la hora de correr, puede ser una buena opción, sí, y tienes una pantalla bastante grande. En este caso este es 49 milímetros y este es 46. O sea, se ve bastante bien. Los dos se ven bastante bien en cuanto a la pantalla. Tenemos una pantalla bastante bonita, con unos colores muy buenos. Han incluido también el tema, la última fondo de pantalla que incluyó Apple hace un tiempito, que es muy interactivo y es muy bonito. Yo lo uso bastante. Ve que siempre como que hay algo nuevo dentro de este fondo de pantalla. Tenemos todas las accesibilidades de tiempo, de medición para correr, el corazón, el sueño. Para poner la cámara también tenemos aquí calculadora, tenemos hasta WhatsApp al parecer. Eso tendríamos que probarlo también. Tenemos también el tema de la localización. Tenemos muchas de las configuraciones que trae el propio Apple Watch e incluso algunas que no trae. Tenemos nuestra wallet también. Al parecer muchas de las aplicaciones van a funcionar. Tenemos WhatsApp, tenemos para descargar desde la Apple Store. Me imagino que no va a descargar desde la Apple Store, sino es una tienda de terceros, otro tipo de tienda. A lo mejor quizás sí, mediante un enlace tipo web. Aquí nos muestra, si le damos a la tienda de aplicaciones, nos genera un código QR que me imagino que con el teléfono lo escaneas y como que te redirige hacia esa página web. Estéticamente se ve muy bien. Y todas las correas, vamos a probarle la correa, que está muy bonita la verdad. Es muy fácil de poner la correa. Vamos a ponerle su correa. En este caso es completamente negro y estéticamente se ve, la verdad, o sea, yo me lo compraría, yo me lo pondría porque estéticamente se ve muy bonito. Vean cómo se ve.
la calidad de esa pantalla, o sea, se nota que es una pantalla OLED. O sea, se nota los colores, la intensidad del brillo. Se nota muy bueno, la verdad. Se ve muy, muy, muy bueno. Vamos a ver si hay algún tipo de canciones. A ver. Ah, hay que conectarlo al teléfono. Tiene hasta vibración. Ahora mismo me vibró. Tiene vibraciones. Se ve un dispositivo bastante bien trabajado. Sí, se ve bastante bien trabajado. El tema ya de la caja, el tema de la carga inalámbrica, del cable en sí, deja un poquito que desear, pero entiendo que le dedicaron un poco más de inversión, un poco más de tiempo a el reloj en sí, que es al final lo que tú vas a usar, al final lo que tú vas a disfrutar, no tanto el tema del empaquetamiento, sino más el tema del dispositivo en sí, y se ve el esfuerzo porque la verdad está muy lindo, está muy bueno, bien trabajado, la iluminación de la pantalla, la relación de aspecto se ve muy bien. Ahora habría que ver en el uso diario cómo se comporta el tema de conectividad, cómo se comporta el tema de recibir notificaciones, que es muy importante. Es una de las cosas por lo que nosotros compramos este tipo de dispositivos, para no tener que estar sacando nuestro teléfono en la calle y que nos lleguen las notificaciones al reloj. Y eso, o sea, más que todo es para eso. Y estéticamente es un reloj muy lindo, precioso. Habría que ver la durabilidad de la pantalla, si resiste algún tipo de golpe, cosas así, pero se ve muy bien. La verdad me gustaría compararlo con el original, con el verdadero. No lo tenemos aquí, tenemos el Serie 8, pero si lo comparamos, que no creo que haya tanta diferencia entre la calidad de pantalla del Serie 8 y la calidad de pantalla del Ultra original. Es como muy parecido ese tipo de tema. Lo que cambia son cosas pequeñitas. Vamos a hacer una comparación a ver si realmente ellos le invirtieron todo el tiempo. Una comparación bastante... Vamos, este es el cargador original. ¿Entienden que es el original? Vamos a ver si lo ponemos a cargar. Si lo reconoce. Pareciera que no. Probemos a cargarlo con el cable que viene con él. A ver cómo es la carga. Si realmente es buena. Si el imán funciona como debería. O sea, nos encontramos con que al momento lo reconoce, sí. Al momento de nosotros poner lo que es el cargador, lo va a reconocer. El imán no es tan potente, la verdad no es un imán tan potente, pero ve, ahora mismo se cayó, o sea, no es como que lo va a sostener tanto, pero se queda y hace su función de cargar, ¿sí? Realmente con el original lo probamos y no es que cargue, a veces sí como que intenta hacer la función de cargar. A veces como que intenta, pero a veces no. Esto obviamente sí se atrae bastante, igual se cae. Parece que el imán que trae el propio del reloj no es tan potente tampoco. Ahí como que tomó, pero cae, pero decae. Entonces como que no es muy bueno el tema de la carga inalámbrica, el imán que trae este dispositivo. Bueno, amigos, la verdad realmente no hicimos muchas comparaciones en cuanto al software que trae, a la conectividad y ese tipo de cosas. Más que todo es el tema del unboxing, de mostrarle el dispositivo, de la calidad de confección del propio dispositivo, y nos encontramos con que sí, le dedican mucho tiempo, se ve de muy buena calidad y por el precio al que se vende, sí lo aconsejaría, se ve bastante bueno, sí se ve un buen dispositivo. Habría que ver en el día a día cómo se desenvuelve el dispositivo, pero sí se ve muy buen dispositivo. Si yo me lo compraría, sí me lo compraría, la verdad sí me lo compraría, se ve un buen dispositivo. Y eso es lo que yo, más que todo mi punto de vista.
si están interesados en este tipo de dispositivos, hay otros dispositivos en el mercado de otras marcas, Xiaomi, Huawei, que por el precio te puedes encontrar también dispositivos muy buenos. Sí, pero si lo que te gusta es la estética del Apple Watch, si lo que te gusta es que en este caso es un reloj robusto, un reloj grande, puede ser para mujer, pero se ve un poco más varonil para el tema de hombres por el tamaño, pero hay mujeres que también les gustan este tipo de relojes grotescos también, y también serviría para ese punto. Es muy buen reloj, sí, la verdad que sí. Este es el video que yo les vengo a traer hoy. Este es mi pequeño unboxing. Este es mi punto de vista, mi consejo tecnológico por el día de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un buen like, que se agradece muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Chao.